Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Decía, desafortunadamente la violencia no cesa en el país, a pesar de la situación de contingencia que estamos viviendo, los asesinatos, la violencia, las balaceras, los enfrentamientos, los atentados y los homicidios siguen en el país. Y hoy tenemos que lamentar el asesinato de otro periodista, la reportera veracruzana María Elena Ferral Hernández, asesinada a tiros la tarde de ayer en Papantla, y nos comunicamos hasta Veracruz con nuestra queridísima corresponsal, amiga, la periodista Verónica Danel. Berito, ¿cómo estás? Ya no te había yo dado lata hace un rato, pero pues siempre es un honor entablar contacto contigo. ¿Cómo estás, mi Vero? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. De verdad que para mí también es un honor participar en tu noticiero. Este esfuerzo informativo que ya lleva ya lleva bastante tiempo. Ya vamos por 4. Para poder informarle de todo lo que ocurre, y sobre todo en Veracruz, Jorge. Que qué triste noticia, un periodista más ha sido asesinado en estas tierras. Ayer a las 21 horas, María Elena Ferral Hernández, reportera de la zona norte de Veracruz, que trabajaba para el Diario de Jalapa y para La Opinión de Poza Rica, pues murió luego de que fuera atacada a tiros en la ciudad de Papantla, en una de sus calles céntricas. Ella iba a abordar su automóvil, al parecer, cuando hombres a bordo de una motocicleta le dispararon. Al menos 3 impactos de bala pegaron en su cuerpo. Perdió sangre. Pudo haber sido trasladada vía aérea, pero no se pudo, hacia el hospital de Poza Rica. Finalmente lo hicieron vía terrestre porque necesitaba una cirugía, y se pidió sangre a través de las redes porque ella había perdido, te decía, mucha sangre. Llegó al hospital y después de unos minutos pues no pudo más y murió. Con este crimen suman 2 en lo que va del sexenio de Cuitláhuac García. El anterior ocurrió en agosto del año pasado, cuando en Actopan asesinaron a Celestino Ruiz Vázquez. El gobierno del estado dice que tiene a los autores intelectuales, materiales, y el autor intelectual se responsabiliza a un ahora exalcalde de Actopan. Y esta situación, bueno, pues nos ha llevado a los periodistas a protestar una vez más en las redes sociales y a través de otros organismos nacionales e internacionales de prensa, porque Veracruz ha sido prácticamente el territorio donde más periodistas han muerto. Tan sencillo como que en este próximo 28 de abril se cumplen 8 años del crimen en contra de Regina Martínez, quien también en su domicilio por la noche fue agredida, al parecer, por 2 hombres que la golpearon hasta morir. Y este crimen pues no ha sido resuelto hasta ahora. Los autores materiales pues simplemente desaparecieron, no están, entonces no hay manera de a quién vas a culpar. Esto es lo que ocurrió respecto de lo que pasa con María Elena Ferral Hernández. Sus familiares acusan, y ella también lo hizo, que había amenazas todo el tiempo. Ella denunció que estaba siendo amenazada por un grupo político de la zona de Papantla, Coyutla. Es una región de esta parte alta de Veracruz, en la zona norte. Ella denunció amenazas, denunció agresiones por parte de un político que en ese momento era diputado local, Basilio Picasso, y bueno, pidió protección. Se le acusó a María Elena de varias cosas, incluso hasta de estar relacionada con la delincuencia organizada. Ella continuó su trabajo y finalmente ayer fue asesinada. Así las cosas, Jorge, sobre este tema que enluta al menos al gremio periodístico veracruzano. Qué desafortunado, mi querida Vero, nuevamente saber de este crimen. Sí, entiendo que ella misma, así al estilo de lo que hizo Javidú en su momento, de que acusaba a los periodistas de andar en malas compañías, pues ella lo desmentía, ¿no? Ella hacía investigaciones que obviamente molestaban a intereses caciquiles de allá de la zona de Papantla, e incluso hay testigos, ¿no?, de estas amenazas que recibió en público,
por parte de este señor. ¿Se sabe algo de este señor hasta ahora? ¿Ha hecho alguna declaración él mismo deslindándose? Nada. Nada. No se sabe nada de él. Al final de cuentas, él formó parte del PRI, después cambió de partido, llegó a diputado local, fue alcalde. Sí, hay una especie de cacicazgo en esa zona, pero el asunto, bueno, esto no quiere decir que es el responsable, pues, ¿no? Claro. Eso tendrá que definirlo la Fiscalía. Lo cierto es que ella era, digamos, ruda en sus columnas políticas en aquella zona, y sí, muchas ocasiones ella salía a desmentir. Ella pidió ayuda en varias ocasiones, hace un año más o menos, también pidió ayuda por estos temas, y finalmente, bueno, pues ya murió, ¿no? No recibió protección, pero no tenía protección de parte de la autoridad. No tenía protección, aunque constantemente denunciaba las amenazas de las que ella era objeto. Ahora tanto la Fiscalía como el gobierno del Estado se han comprometido a dar con los responsables y han lamentado su muerte, ¿no? Y entonces, pues esperamos que realmente den con los autores materiales y con los autores intelectuales, y que estos sean verdaderos. Hasta ahora hay, te digo, temas, hay varios casos que están en la Fiscalía y no terminan por resolverse. No solamente es el caso de Regina Martínez, ¿no? Son varios compañeros que han sido asesinados, no recuerdo ahorita el número, pero podrían ser como 20 los asesinados en el estado de Veracruz. Y algunos de manera muy cruel en la época de Javier Duarte, ¿no? Como fueron los tanto el jefe de información como reporteros del diario Notiver en el puerto de Veracruz. Entonces, estos son casos. Yolanda Ordaz, por ejemplo, fue otra de las reporteras que fue asesinada, y ella sí fue cruelmente asesinada. Entonces, son varios reporteros que han sido asesinados en este territorio del Estado mexicano, y no ha habido, digamos, justicia, ni siquiera el tener detenidos a los responsables de estos hechos, Jorge. Pero bueno, pasando... triste. Dime. Digo, eso es lo triste, la impunidad, además de los asesinatos, no la impunidad que hay en todos estos casos. Esperemos que haya un esclarecimiento pronto de este y de otros casos que están pendientes, pero y sí, aprovechándote rápidamente, porque sabemos que andas de carrera, el tema del coronavirus, ¿cómo anda por allá? También algunas dudas, o muchas, sobre la conducción, las medidas de gobierno, con este gober que bueno, por lo pronto para el uso de la palabra, pues no es muy diestro. Pues ni de la palabra ni de las redes, ¿no? Porque hubo un fallecimiento que se reportó ayer. El sábado pasado murió el primer paciente de coronavirus. Él era originario de Tlacotalpan, enfermó, lo trasladaron al hospital del Iste en el puerto de Veracruz, y ahí falleció el sábado por la noche. Y el gobernador lo que hacía era promover en las redes sociales las clases virtuales que se están dando a través del canal oficial y de las redes de Radio Televisión de Veracruz, y una clase de matemáticas que él imparte. Hubo comentarios bastante chuscos y algunos muy, muy filosos, y determinaron, como yo creo que cerrar como el canal, ¿no? Y entonces las clases están enfocadas, según esto, a que los alumnos no pierdan su tiempo en esta época de cuarentena. En Veracruz se registraron 7 casos hace como una semana, así duramos con 7 casos una semana. De pronto aumentó a 26, ahora tenemos 27 casos positivos. La mayoría se concentra en Boca del Río, que registra 13 casos. Veracruz tiene 5, Poza Rica 3, en Jalapa hay 2 casos positivos, y en Coatzacoalcos, Fortín, Tlacotalpan e Ixtaxoquitlán se ha registrado un caso de coronavirus en cada uno de estos municipios. Y te decía, de Tlacotalpan es la defunción. Ahora, cabe mencionar que estos casos, en el caso de Tlacotalpan, la persona que falleció, un hombre de 53 años, no había viajado, es decir, que tuvo un contagio común en la comunidad. Y esta situación, bueno, pues ha propiciado que las autoridades informaran que se van a acoger a las determinaciones de la Federación, es decir,
que a partir de ayer, 30 de marzo, y hasta el 30 de abril, se recomienda a la población mantenerse en sus casas y no salir lo menos posible, y que solo desempeñen sus labores aquellos que tengan actividades fundamentales. Claro. Esta es la situación que prevalece. Son 27 casos positivos en Veracruz hasta ahora, pero hay que mencionar que la Federación envió 300 pruebas para coronavirus a Veracruz. El gobierno del estado dice que están aplicando pruebas y que están tomando todos los lineamientos necesarios para evitar que este contagio sea exponencial en nuestra entidad. Sí. Pero bueno, Jorge, o sea, con el coronavirus creo que nadie puede, ¿no? Entonces, sí, el asunto y la recomendación es mantenerse en casa. ¿Cómo está esa situación, pero cómo están las calles? ¿Sí se ve una menor afluencia? ¿La gente no hay menor afluencia, hay mucho menor afluencia en la ciudad. Hay horarios en los que hay un pico de tránsito, por ejemplo, pero es la entrada y salida de burócratas. Recordemos que Jalapa, la capital del estado de Veracruz, sí, es una ciudad básicamente burocrática o burócrata, sí, y estudiantil. No hay así mucha actividad industrial, claro. Entonces básicamente la afluencia es de estudiantes y trabajadores del gobierno del estado. Ya hay algunos negocios que han cerrado, que han limitado sus actividades, que han tenido que despedir al menos al 50% de su plantilla laboral, que los han separado. Ellos les dicen que temporalmente. Ha habido críticas en las redes muy duras diciendo que si estos negocios tienen el suficiente dinero, tendrían que pagar el sueldo de estos empleados. Pero pues no está siendo así. Hay hoteles en la zona conurbada que también han cortado el 50% de su personal, que incluso hay hoteles que ya están previendo que van a cerrar, no pueden mantener una ocupación, claro, del 10%. Con esto que ingresan no pueden sostener los gastos que genera un hotel. Entonces las actividades sí están disminuyendo y se han quejado. Ha habido protestas, por ejemplo, de los taxistas, que están reclamando apoyo del gobierno porque hay menos afluencia. El transporte, claro, público ha disminuido el número de sus, no sé cómo llamarles, sus corridas. Hay menos camiones, pues. Entonces, sí, claro, esto es propiciado porque hay una menor actividad. Claro que se quejan los ambulantes, por ejemplo, en el Parque Juárez, que está aledaño al Palacio de Gobierno. También han demandado apoyo del gobierno del estado porque sus ingresos en este momento ya se fueron al piso. Ellos dicen que tienen que trabajar todos los días para llevar algo a su casa. Sin embargo, la actividad en la zona centro ha disminuido. Y bueno, se prevé que si te están diciendo que tengas 30 días de encierro, pues la economía no va a funcionar, ¿no? No va a aguantar. El gobierno no ha dicho prácticamente nada al respecto, salvo pelearse con el alcalde del PAN de Veracruz, Fernando Yune, quien anunció desde hace como 15 días medidas económicas para apoyo de los empresarios, los pequeños empresarios y los ambulantes y los empresarios medianos, digamos, ¿no? Él anunció medidas económicas que le fueron recriminadas por el gobierno del estado, cuyo secretario de gobierno, Patrocinio Cisneros, le dijo que se apegue a los lineamientos que marca la federación. Él no tiene por qué anunciar medidas que están fuera de lo que está haciendo la federación. No más faltaba. Bueno, sí. Pues esa es la otra bronca que viene, Berito. El terreno político, un asunto que tiene que ver con la economía y sobre todo con salud. Esa es la otra bronca que viene después de la emergencia sanitaria, el desempleo, la falta de ingresos, los sectores afectados, en fin, Ibero, a ver qué tal. A ver, Jorge, rápidamente, también te comento que aun cuando hablan de que hay un oportunismo político, quiero decirte que en el Congreso del Estado, en la sesión del jueves pasado, el grupo de Morena, digamos que en medio de la contingencia, lo que hizo fue votar con su mayoría y sus aliados la separación definitiva del cargo de fiscal general del Estado de Jorge Winkler Ortiz, acusándolo de no presentar una certificación en materia de seguridad para ostentar el cargo. De tal manera que como nunca presentó el documento correspondiente, pues fue
separado definitivamente de este cargo, aun cuando los diputados del PAN les mencionaron que esto es un asunto total e ilegal, que contraviene incluso hasta la Constitución de Veracruz. Pero así están las cosas. En medio de la contingencia, la actividad política pues permanece y hay, digamos que, consecuencias, ¿no? Qué barbaridad, mi Vero, qué barbaridad. De ahí la necesidad de entablar esta comunicación contigo para develar todas estas cosas y ver pues lo que viene. Ojalá que pues los políticos también hagan un lado estas disputas y se pongan a trabajar, porque la bronca que se viene es muy fuerte, en el desempleo, en los sectores afectados, va a estar durísimo. Jorge, al menos aquí en Veracruz, porque tenemos una población muy alta de pobreza y de pobreza alimentaria. Pero además de esta, bueno, la actividad mayoritaria es de vendedores ambulantes, de pequeños comercios, ¿no?, que tienen uno o dos dependientes, pero estos pues viven al día. Entonces sí, la situación es fuerte y te decía yo, ¿no?, por ejemplo, los taxistas están pagando porque no hay el suficiente ingreso ni siquiera para pagar la cuenta. Entonces esta situación afecta tanto al taxista, al conductor de la unidad, como a los dueños de los taxis. Exacto. Entonces esto es como una cadena que al menos en Veracruz pues no sé cómo nos vaya a impactar, supongo que igual que en el resto del país, pero sí es una situación muy grave y muy fuerte, porque los taxistas también viven al día, los conductores de camiones también viven al día, hay choferes también de algunos negocios que viven al día. La situación ruda, digamos, ¿no? Y te recomiendan, las universidades han parado, están trabajando en sus casas los empleados, algunas universidades privadas han enviado a su personal con los equipos de cómputo necesarios para que trabajen desde su hogar. Y eso es lo que están haciendo. Y han suspendido cursos, han suspendido clases, y esta suspensión de clases obliga a que los alumnos que vengan de fuera se queden en sus ciudades de origen, y entonces pues dejan de utilizar los taxis, los camiones, las fondas, las compras pequeñitas en algunos negocios. Un efecto dominó, Berito, que viene a complicarlo todo, y este es el problema que venimos arrastrando y que hoy brota, ¿no? Este sector que vive el día, que pues no tiene un colchón, una base, ¿no? Para resistir un mes de inactividad, y que pues puede producir incluso, un estallido social, ¿no? De estos sectores. En Italia, por ejemplo, fíjate, hay reportes ya de personas que están acudiendo a las tiendas a robar, porque dicen, ya no tenemos ingreso, ya no tenemos para comprar comida, o sea, o nos dan comida o nos la tenemos que llevar. Entonces imagínate, si no se toman en Veracruz medidas, el asalto a algunos centros, algunas tiendas, ¿no? Concretamente te puedo citar a Urrera, que antes del coronavirus ya lo habían asaltado 2 veces, han entrado y han disparado al aire para amedrentar a los clientes, y se llevan lo que se les pega la gana. O sea, esto de la violencia en Veracruz ha prevalecido, no se nota mucho, pero el robo a las tiendas de autoservicio existe antes del coronavirus. Claro, aunque me refiero al escenario ahora de los saqueos. Que roban a esta tienda aquí en Jalapa, y bueno, es lo que está ocurriendo en el antes, en el durante y en el después. Y también, ¿sabes? Hay un dato que te quiero comentar respecto al coronavirus y los casos sospechosos que hay en Veracruz. Son 192 en este momento, pero es un dato que tal vez no tenga ninguna significancia, pero a mí me llama la atención, que al menos de estos 192 casos sospechosos, 108 son de mujeres y 84 de hombres. Parece que está como, hay más mujeres con sospecha de padecer este virus. Caray, raro, porque en general la estadística es al contrario, ¿no? La estadística general afecta más a hombres, incluso la estadística de decesos van más hombres que mujeres fallecidas. Sí, entonces, además, en el caso especial de la Secretaría de Salud hablaban de que la edad de padecimiento o sospecha de padecimiento de coronavirus era de entre 8 meses y 82 años. Bueno, hoy lo bajaron a entre 4 meses y 82 años. Estas son las edades en las que
hay sospecha de que padecen el coronavirus. Qué barbaridad, mi querida Vero. Pues enorme reporte, completísimo, como siempre, mi querida Vero, y pues ahí estaremos en contacto contigo, mi querida Vero. Muchísimas gracias por toda esta información. Te mandamos un abrazo, un beso y como siempre todo nuestro agradecimiento y nuestra reiterada amistad. Gracias por colaborar aquí siempre en Disyuntiva TV, donde te queremos y reconocemos, mi querida Vero. Gracias, estamos en contacto. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Un cortecito.